Vamos a abrir la Biblia en la carta que el apóstol San Pablo escribe a los romanos. Romanos, vamos al capítulo 1, vamos a leer los versículos 14 al 17. Vamos a darle lectura unidos. Romanos capítulo 1, versículos 14 al versículo 17. Gloria a Dios. Le damos lectura unidos. Unidos, dice así la palabra del Señor: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Oramos. Bendito Dios y soberano Padre, que moras en el reino de los cielos. En esta hora, Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, la bendición de poder reunirnos en este lugar, en este santuario, Señor, para alabarte, bendecirte, glorificarte, exaltarte como tú lo mereces, Señor. Gracias por esa bendición que tú nos concedes, y ahora, Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para la meditación de tu palabra. Permítenos, Señor, aprender de ella cada día, que sea tu palabra, Señor, siempre la que nos norme, nos guíe, nos dirija, nos lleve, Señor, Padre amado, a hacer lo que tú deseas que hagamos. Quita pues, Señor, todo impedimento, toda distracción, cualquiera que sea, y permítenos, Señor, en esta hora, la bendición tuya y la dirección de tu Espíritu Santo, para que todo lo que en esta hora se haya de exponer pueda edificar nuestras vidas y ayudarnos a ser mejores, glorificando y exaltando tu nombre. Te lo pedimos todo esto, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar en el nombre del Señor. Soy deudor. Es nuestro tema a considerar en esta hora. El mundo presenta muchísimas cosas, pero hay algunas personas que piensan que el mundo les debe algo, de alguna manera. Algo les debe. Es lo que algunas personas piensan. No digo que usted lo piense así. A veces se enojan, se irritan cuando algo les sale mal. Y a veces se preguntan por qué. ¿Por qué salió mal? Si supuestamente lo hizo bien, o sea, buscó hacerlo bien, ¿por qué salió mal? O sea que como que no encajan las cosas de una manera correcta. ¿Por qué si hago cosas buenas, entonces como que no aplica, como que no? El día domingo yo estaba hablando acerca de la paga del pecado, y estaba yo diciendo acerca de que el pagar o la paga es el recibir la consecuencia de un trabajo, de una función, de algo que estamos haciendo. Y el ser humano en su vida de pecado va a recibir la justa retribución a su desvarío, la paga del pecado.
Y la paga del pecado, como decíamos, es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero a veces pensamos que merecemos algo más. El apóstol San Pablo pensaba que él debía algo al mundo. Él se sentía endeudado. Y se sentía endeudado con el mundo. Y cuando hablamos de esto, sin duda alguna, que Dios había rescatado a Pablo del pecado. Dios lo había rescatado. Lo había rescatado del sufrimiento del infierno, de la condenación del infierno. El apóstol Pablo siempre procuró llevar a otros al conocimiento de las buenas noticias. Llevarlos ante Dios, acercarlos a Dios. Y Pablo decía, soy deudor. Tengo una deuda y tengo una deuda que saldar. En primer lugar, quiero presentarle a Pablo, el hombre endeudado. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos lo que es una deuda? Gracias a Dios, hermano, ninguno. Qué bueno. Me da mucho gusto. Aquí el único que sabe de deuda soy yo. Pero qué bueno, hermano, ustedes nunca se han endeudado. Me da gusto, me da alegría. Qué bueno, hermano. Tristemente, no es así. Tristemente. ¿Cuántos en este momento tienen deuda? A ver, levante la mano. Yo sí, claro. Ahora sí, ¿verdad? O sea, como que ya no me dejaron solito, ahora sí, ya hay quórum. Bueno, muy bien. Y voy a referirme al versículo 14. Miren, leo el versículo 14. El apóstol Pablo dice a griego y a no griego, a sabio y a no sabio, soy deudor. Soy deudor. Sí. Deudor es todo aquel que ha recibido algo y no lo ha pagado. Es un deudor. Un coche. No, y se siente bonito estrenar, ¿verdad? Un coche. Chulada. Voy a repetir unas palabras de un señor y voy a reservarme su nombre. Ya algunos, en alguna ocasión, lo escucharon. Yo casualmente estaba allí, no me las dijo a mí, sino estaba platicando con otras personas. Y yo llegué en ese momento y lo escuché. Y se me quedaron grabadas sus palabras. Si lo conocen, no digan de quién se trata. Y las palabras o las frases que él expresó fue: en este mundo hay que tener todo lo que se pueda, aunque se deba todo lo que se tenga. Yo escuché esa palabra y dije yo, órale. Repito, decía este señor,
ya no está en este mundo, ya no está, ya se fue. En este mundo, decía él, hay que tener todo lo que se pueda, aunque se deba todo lo que se tenga. Bueno, con respeto su posición. Un coche. Yo conocí a una familia hace muchos años, muchísimos años, una familia que vendió su casa en la colonia Guerrero, vendió su casa para comprarse un coche. No, sí, por eso es que esto es mundo, hermano. Parecería absurdo. Esto es mundo. Por ahí hay otra frase hecha también que dice que le debe, dice, a las 11,000 vírgenes o algo así. Por ahí va la cosa, ¿no? O sea, todo mundo. Una casa, y hay quien se empeña por tener un patrimonio, por conseguir un bien terrenal y lo va pagando. Yo no estoy diciendo que esto sea malo, no. A lo que me refiero es a la deuda, a la deuda. Mi padre, un señor que pues ya estaba grande, papá, cuando yo se lo escuché. Papá murió de 62 años, ya tiene como 28 más o menos, mi papá, que murió un poquito más. Él decía, y tenía un dicho también, o una frase de él, me decía, hijo, dice, es mejor, dice, un buen crédito, dice, que 100 pesos entre la bolsa. Estoy hablando de hace, no sé, 40, 50 años. Y él decía, es mejor un buen crédito que ser responsable si nunca te has empeñado con nada. Pero el día que tú adquieres un crédito y cumples con tu crédito, la persona o la institución que te lo dio dice, Señor, cuando usted quiera, a este señor denle lo que quiera, porque este señor paga. Existen muchísimas instituciones dedicadas precisamente a eso. Ahorita ya existen de préstamos y mucho más. Pero yo me refiero a una deuda que una persona adquiera. Puede ser situaciones de alimento, servicio. ¿Pagas la luz, hermano? Si pagas la luz, ¿verdad? Es un servicio. No, dice que estamos en resistencia civil. Perdóname, hermano, pero está mal. Es un servicio que tenemos que pagar. ¿Veis que está muy caro? Ah, bueno, pues anda, quédate. Dile que no, que te están cobrando de más. Es un servicio. Te dan la oportunidad de, si es muy grande, la oportunidad de irlo pagando en pagos chiquitos para pagar poquito. Pero tiene que pagarlo. Me refiero a una deuda y yo sé que muchos de ustedes saben más que yo de lo que es una deuda. Hay deuda muy grande, muy grande. El apóstol Pablo había recibido algo. Él estaba endeudado porque él había recibido algo. Y decimos, una deuda se adquiere al recibir algo. Algo que, bueno, en este caso Pablo había recibido algo. ¿Qué había recibido de tanto valor Pablo? Su salvación. Su salvación. Pablo había recibido la salvación. Pero la salvación es gratis. Sí, es por gracia. Sí, claro que sí. Sí. La deuda del apóstol Pablo no es una deuda de pecado. No. No. No es una deuda que tiene que pagar porque él hizo algo mal. No.
esa deuda ya está pagada. Mi hermano amado, ya tú no debes nada. Si se refiere a nuestra vida pasada, contaminada y llena de pecado, esa deuda está pagada. Esa deuda sacó mi Señor, ¿sí? No precisamente la cartera, sino que se ofreció a sí mismo, se ofrendó a sí mismo, derramó su sangre preciosa para que tu deuda quedase finiquitada. En otras palabras, mi amado hermano, en relación al pecado no debes nada. Desde el momento en que por fe recibiste a Cristo como tu Salvador personal. Él ya pagó esa deuda. Jesucristo la pagó. Así que en ese sentido no hay ningún problema. La situación del apóstol Pablo, si él había recibió la salvación, fue exonerado de sus pecados ya, pero no se refiere precisamente, mi amado, a una situación de pecado. No. Porque si se refiriese a eso, ninguno de nosotros podría pagar esa deuda. La deuda de pecado es impagable para nosotros. Por más que hiciéramos, no lo lograríamos. Por eso era necesario que alguien pusiera el precio y lo pagara. Pablo está consciente de que tiene una deuda, porque él lo está mencionando. Pero es una deuda de gratitud. Aquí hay una deuda de gratitud, ser agradecido. Y la gratitud viene porque él había sido salvo por ese favor inmerecido que había recibido. Y ahora Pablo estaba en deuda y era un deudor. La segunda cosa que quiero presentarles en esta hora es: ¿a quién le debe de pagar la deuda? Repito, ¿a quién se le debe pagar la deuda? De acuerdo a lo que Pablo está diciendo. Y voy a volver a leer. A los griegos y no griegos. A los sabios y no sabios. Es muy importante saber a dónde tenemos que pagar la deuda. Es muy importante entender y saber cómo podemos hacerle, a quién debemos pagarle esa deuda. Somos deudores. La deuda es gratitud. ¿A quién debemos pagarle esa deuda? Nuestra deuda de gratitud debe pagarse en servicio a los hombres. Las buenas noticias de Dios no son para Dios. En otras palabras, el evangelio no es para Dios, es para los hombres. La buena noticia es que Él envió a su Hijo a este mundo para pagar el precio por el pecado. Esa es la buena noticia. Esa buena noticia no es para Dios. Esa buena noticia es para los hombres. Los que tienen que saber que ya la deuda del pecado está pagada es el ser humano.
Es aquel que está luchando en contra de la contaminación del pecado. Es aquel que está sufriendo los estragos del pecado. Es aquel que está experimentando día tras día las consecuencias que le trae el pecado. Cuando hablamos de la gracia, mire hermano, la gracia no la necesita Dios. La gracia la necesita el hombre, la necesita el ser humano. La gracia es el regalo inmerecido de parte de Dios. Él es el dador de esa gracia. Así es que la gracia a Él no le sirve. Él es el dador. Al ser humano es al que le sirve. A los hombres es a quienes les hace falta y les sirve, y en gran manera. El perdón. El perdón no le sirve a Dios. Porque Él nunca ha cometido una falta. No tiene nada de qué arrepentirse. Los pecadores, los transgresores, son los seres humanos. Así es que el perdón no le sirve a Dios, el perdón le sirve a los hombres. Lo necesita el ser humano. Cuando el apóstol San Pablo está diciendo a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. No está diciendo a Dios, porque Dios no necesita salvación, porque Dios no necesita gracia, porque Dios no necesita perdón. Todo esto lo necesitan los seres humanos. Y hay una necesidad tan grande, sí, como ministrar. Cuando hablamos de ministrar, estamos hablando de servir. Ministrar es servir. Cómo servir a las necesidades. Cómo poder acercarse. Y cómo poder servirle. Usted posiblemente se ha encontrado con personas hambrientas, necesitadas. La necesidad preponderante en la vida del ser humano. A veces pensamos que la salud es importante, yo no estoy diciendo que no, pero por encima de ella hay algo todavía de mayor importancia. Porque entiéndalo bien, usted y yo, de una o de otra manera, tendremos que terminar nuestro día en esta tierra. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero nuestros días se van a terminar. Algunos tardan más, algunos menos, pero todos terminamos. De alguna manera. Pero hay algo que es de muchísima mayor importancia. Y es que la salvación de nuestra vida. Usted se ha encontrado con personas que tienen hambre. Posiblemente ni siquiera se había dado cuenta. Pero cuando se acerca a alguien y le presenta, le habla del Señor, se da usted cuenta de la necesidad que hay en la persona. Porque no sabe hacia dónde se dirige. Porque no sabe hacia dónde va. Y es allí donde tenemos que aprender a compartir la buena noticia de nuestro bendito y amado Salvador. Hay dolor,
hay lágrimas, hay lloro, hay sufrimiento. Sí, hermano. Cuando usted se acerca a un hospital, se da usted cuenta que ese es otro mundo. Los que hemos tenido la experiencia de estar en hospitales sabrán que esa es otra situación. Vaya que Salomón, escribiendo la carta de Eclesiastés o el libro de Eclesiastés, decía que es mejor ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Porque en la casa del banquete todo es euforia, alegría, risa. Aunque por dentro estén llorando, pero tratan de externar y tratar de aparentar lo que no se siente. Pero cuando llega uno a un lugar de esa naturaleza, en donde allí es la realidad de la vida. Esa es la realidad. Allí donde las personas están enfrentándose en una lucha por la supervivencia, donde hay dolor, donde hay tristeza. Cuando llega a esos momentos tan cruciales y tan difíciles, puedes entender que ahí hay una grande y una verdadera necesidad. Con esto yo no digo que los cristianos no sentimos, no, todos los cristianos sentimos, todos. Pero nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Como dijera el apóstol San Pablo escribiendo la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, para que no os entristezcáis sobremanera como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sabemos que hay una esperanza. Nosotros sabemos perfectamente que cerrar nuestros ojos en esta tierra no implica, ni es un sufrimiento, ni es una angustia. Cerrar nuestros ojos es una grande y maravillosa bendición. Es dejar esta naturaleza contaminada y poder estar en la presencia del Señor para nunca separarnos de Él. Esa es una bendición. Pero hay muchísima gente que no lo entiende todavía, que no lo ha llegado a comprender todavía y se desespera y se angustia. Gente con dolor, gente herida, gente que verdaderamente está afectada. Y muchos están sangrando y sangran profundamente. Permíteme llevarlo, hermanos amados, a San Mateo capítulo 25, en el versículo 40. San Mateo 25, 40. Dice la palabra del Señor allí. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Compadecerse, pagar la deuda, estar dispuestos y prestos a llevar esa palabra, a compartir esa palabra, a llevar el alimento al que tiene hambre, ayudarle a mitigar el dolor al que está desesperado, a decirle a aquel que no conoce que hay una esperanza para su vida, que no todo es oscuro, que hay algo que vino a realizar nuestro Señor Jesucristo,
quiero que note el alcance del endeudamiento al que Pablo se estaba haciendo referencia. ¿Sí? A griegos y no griegos, a sabios y no sabios, el sabio y no sabio. Decía Pablo, a los instruidos y a los ignorantes, a los que de alguna manera tienen algún conocimiento y a los que de plano no saben nada, ni han oído nada, ni han escuchado nada, ni han visto nada. A ellos soy deudor. La visión del apóstol San Pablo se ampliaba, se abría, no se limitaba a un determinado sector, a un grupo especial, sino que se abre a todo aquel que tiene necesidad, a todo aquel que padece, a todo aquel que sufre, a todo aquel que se lamenta, a todo aquel que llora, a todo aquel que sufre. Puede ser un hombre letrado o puede ser un hombre ignorante, sin letra. Cualquiera que sea la situación, el apóstol San Pablo decía hacia ellos: yo soy deudor. Yo soy deudor. Lo que quiero que usted pueda mirar en esta hora es que la visión tiene que ampliarse, que la visión no puede reducirse. Entre más amplia sea nuestra visión de la necesidad que hay, mayor será el alcance que podamos tener. Tenemos la oportunidad maravillosa de poder compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con aquellos que no lo han escuchado. Y se necesita y se requiere verdaderamente hacerlo, y hacerlo con toda la fuerza que Dios nos da. En tercer lugar, Pablo estaba listo para pagar la deuda. Repito, Pablo estaba listo para pagar la deuda. Versículo 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. El apóstol San Pablo estaba listo para pagar la deuda. Aunque no debamos nada a nadie, entendemos que debemos pagar nuestra deuda como podamos. Sí. Muchas son las razones por las cuales se entra en una deuda. Repito, son muchas las razones por las cuales se entra en una deuda. Hay quienes entran en una deuda por gusto.
Hay quienes entran en una deuda por necesidad. Hay quienes adquieren una deuda para tratar de salir adelante. Si no es así, se dificulta el poder avanzar. El apóstol San Pablo estaba listo para pagar la deuda. ¿Sí? La situación es, o lo que podríamos llamar un poquito contradictorio es, ¿por qué estás en deuda si puedes pagar? O sea, me resulta un poco absurdo. ¿Por qué entras en una deuda o permaneces o estás en una deuda si tú puedes pagar la deuda? Si lo que mejor quisiéramos es estar libre de deuda. Sin embargo, tristemente, hay personas que les gusta deber. Así de agrapa. Pero hay otras personas que lo que menos quieren es deber. Y luchan y se esfuerzan por pagar su deuda. Cuando esto yo lo traslado a lo que Pablo el apóstol nos está diciendo, lo que nos está diciendo Pablo, paga la deuda. Puedes pagar la deuda, págala. No necesitas quedarte o atesorar o agarrar si puedes pagar la deuda. Pablo el apóstol está diciendo, estoy listo para pagar la deuda. Y estoy tan listo, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Estoy listo y voy para allá y voy a predicarle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente vivimos un tiempo de conformismo, un conformismo cristiano que nos lleva a recrearnos en nuestra situación, nuestra condición. Y aunque el mundo se caiga a pedazos, no pasa nada. Sabemos, mis amados, que el mundo está agonizando por todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Sabemos que todo esto se habrá de terminar en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Así lo enseña la palabra del Señor. En un momento, el Señor Jesús va a venir por su iglesia. Y cuando Él regrese por su iglesia, que nos encuentre como haciendo así. Qué hermoso sería que cuando venga el Señor te encuentre haciendo lo que Él te ha mandado hacer. Y lo hemos dicho y lo repetiremos hasta el cansancio. La razón de ser de la iglesia, mis amados, el Señor no nos ha mandado a construir edificios. Y los edificios son necesarios, pero no nos ha mandado a eso. No nos ha mandado a hacer, etcétera, tantas cosas que se hacen y yo no estoy diciendo tienen su razón de ser, sí. Pero la verdadera razón de ser que está claramente manifiesta en las Sagradas Escrituras es la predicación del Evangelio. Esa es la exigencia, esa es la gran comisión. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Y cuando nosotros vemos
el mundo en el que estamos viviendo, el deterioro tan tremendo, la inmoralidad que existe en nuestros días, el aumento excesivo del pecado, no debiera sino de provocarnos y de decir, nosotros somos deudores. Somos deudores a griegos y no griegos. Somos deudores a sabios y a no sabios. Somos deudores a aquellos que sufren, que lloran, a aquellos que van caminando hacia el desfiladero. Un grito a tiempo, un alto a su vida, un detenerlo y un decirle, ¿sabe qué? Detente y vuélvete al Señor. Jesucristo vino para salvar al mundo. Él dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que usted sea salvo, para que su vida no se pierda, para que usted tenga esperanza cuando sus ojos se cierren en esta tierra. Pero hermanos amados, como que esa deuda es solamente de aquellos que la asumen. Esa deuda es solamente del departamento de evangelismo. Esa deuda es solamente con... No, es de todo. De todos los que hemos recibido, hermano. De todos los que hemos experimentado la salvación de nuestra vida. No pagarla resulta absurdo. Pablo estaba listo y estaba preparado. Cuando hablamos de listos y preparados, hermanos, pareciera que no sabemos qué hacer o no sabemos cómo actuar en situaciones semejantes. Pero no es así, hermano. Ve, le dijo el Señor, aquel hombre que lo había liberado el Señor, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ve y dile a los que conoces. Posiblemente no sea muy agradable para ellos. Posiblemente te critiquen y se burlen de ti. Posiblemente hayan personas que te rechacen. Pero sin duda que habrá personas que te puedan decir, me gustó lo que dijiste. ¿Me lo podrías repetir? Porque vas a encontrar personas con necesidad. Personas que Dios tiene preparadas para recibir su palabra. Pero se requiere de la disposición de cada uno de nosotros. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para ir con ustedes y predicarles la palabra. A lo que podríamos llamar, esa es una verdadera consagración. Ese es un hombre verdaderamente consagrado al Señor, dedicado, dispuesto, listo, presto. ¿A qué? A pagar la deuda. Porque soy deudor. Porque se me impone esa necesidad. Y necesito cumplirla y hacerlo con todo mi corazón. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás listo? Siempre lo he dicho, hermanos amados, cuando tú vas a ministrarle a una persona, cuando tú vas a predicarle, cuando tú vas a hablarle del Señor a alguien, abres tu Biblia, lees el pasaje y le explicas. Si a la persona
a la que le estás entregando el mensaje quizás no te entienda muy bien, o quizás no tengas la facilidad para poder hacerte entender mejor, puedo decirte, y lo digo porque esa es una gran verdad, la mayor bendición en la predicación de la palabra la recibe el que está portando la palabra. Y cuando esa palabra encuentra un espacio, hace eco en la vida de las personas, mis hermanos amados, no sabe si en el reino de los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Hay una grande algarabía por un pecador arrepentido. No hay nada que pueda compararse el poder ver a un alma a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo maravilloso. Ver personas cambiadas, transformadas, es una experiencia maravillosa. A eso es a lo que se refería el apóstol San Pablo. A eso es lo que estaba diciendo. Por eso es que él decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio tiene poder. El evangelio cambia. El evangelio transforma. El evangelio rompe ideas. El evangelio, hermanos, es el que taladra, el que derriba murallas de ignorancia. El evangelio. Usted tiene la palabra. Usted ha recibido la palabra. Usted conoce la palabra. ¿Sabe? Comparta la palabra. No se la quede. Entienda que el precio que el Señor pagó por su pecado, ese ya está pagado. La deuda no es con el Señor de manera directa. La deuda es con los hombres que necesitan a Cristo como tu Salvador personal. Si tú lo recibiste, compártelo. Si tú lo tienes, compártelo. Si tú lo vives, compártelo. Porque el nombre de Dios tiene que seguir siendo glorificado. Nos ponemos de pie y le decimos, Señor, ayúdame a pagar la deuda, a no tener miedo, Señor, y a poder estar siempre dispuesto, Señor, a pagar la deuda. La deuda. Y la deuda no es con Dios, la deuda es con los hombres, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios. A ellos soy deudor. Necesitan la palabra. Compártala y dígale, Señor, ayúdame a ser más intrépido y decidido para compartir tu palabra con todo aquel que tiene necesidad. A lo mejor es el vecino, a lo mejor es el amigo, a lo mejor es un familiar, a lo mejor es alguien, sí, pero no se limite a un lugar, a un sitio. Amplíe su visión. A donde no hay, a donde hay ignorancia, a donde jamás se le ha predicado la palabra, allí también se necesita llevar el evangelio del Señor. Digámosle, Señor, ayúdanos a cumplir con tu palabra. Bendito y soberano Padre, que moras en el reino de los cielos. En esta hora, Señor, nos acercamos a ti, agradecidos contigo, Señor, porque lo que tú has hecho, Señor, en la vida de cada uno de nosotros es algo maravilloso. Gracias, gracias, Señor, por habernos librado de la condenación del pecado. Gracias, Señor. Pero ahora, Señor, ayúdanos a entender que la deuda tenemos que pagarla con aquello o aquellos que tienen hambre y necesidad.
aquellos que sufren, aquellos que lloran, aquellos que se lamentan, aquellos, Señor, que todavía no te conocen. Ayúdanos, Señor. Como el apóstol San Pablo estaba diciendo, Señor, estoy listo, estoy dispuesto, Señor, para ir y predicar tu palabra. Permítele, Señor, a cada uno de los que han recibido tu palabra en sus corazones, que han sido liberados de la condenación del pecado, asumir la responsabilidad que esto implica, el poder transmitir las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos a hacerlo y a no cansarnos jamás. Ayúdanos, Señor. Padre, perdona la apatía. Perdona, Señor de los cielos, ese cansancio espiritual que muchas veces nos agobia. Ayúdanos, Señor, a levantarnos cada día e ir, Señor, a aquellos que tienen necesidad de tu palabra. Permítenos hacerlo, Señor, y ayúdanos a ser verdaderamente, a poder pagar la deuda con aquellos que tienen necesidad. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre sagrado y bendito de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.